Hubo un tiempo en el Perú en el que los trenes no eran un sueño distante, ni una promesa incumplida, sino una realidad que tejía rutas hacia el Callao, Chorrillos, Barranco o Surco. Lo que hoy intentamos hacer desesperadamente con las líneas del metro de Lima ya había sido concebido hace más de un siglo. Éramos un país que se atrevía a soñar con la modernidad, con integrarse y comunicarse a través de rieles. Más de 3.000 kilómetros de vías férreas cruzaban nuestra geografía, desafiando montañas y abismos, con obras de ingeniería que asombraban al mundo. El Perú se movía, avanzaba, crecía. Pero de pronto todo se derrumbó, como si hubiéramos decidido colectivamente que el tren ya no tenía lugar en nuestro futuro. Uno a uno los rieles fueron levantados, las estaciones cerradas, los proyectos abandonados, la infraestructura que costó tiempo, dinero y esfuerzo quedó en ruinas, convertida en chatarra, condenándonos a la congestión, al caos y a la improvisación que hoy sufrimos. Y aún hoy, los vestigios de aquel pasado glorioso siguen entre nosotros. Caminar por el centro de Lima es pisar sin saberlo los rieles oxidados del tranvía capitalino. Pasear por Barranco es encontrarse con vagones abandonados, todos fantasmas de una modernidad que alguna vez nos perteneció y que dejamos morir. La ciudad, que supo estar conectada por trenes, terminó infestada de tráfico, combis temerarias, accidentes cotidianos y claxones ensordecedores. Hoy, más de un siglo después, tratamos de reconstruir desesperadamente lo que alguna vez ya tuvimos. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que los peruanos de hace 150 años estaban en lo correcto. El futuro siempre se ha movido sobre rieles. En el siglo XIX, hace ya 200 años, el mundo empezó a ver en los ferrocarriles el camino hacia la modernidad. El Perú recién nacido como república y marcado por la inestabilidad política no quiso quedarse atrás. A pesar de nuestras turbulencias internas, soñamos con convertirnos en un país interconectado a través de rieles. El primer paso fue unir Lima con el Callao, y así, en los albores de nuestra independencia, comenzamos a tender vías de acero y madera con la esperanza de alcanzar el progreso. Pero no se quedó solo en aquel primer tramo. Cuando el país vivió la bonanza económica del guano, el presidente Manuel Pardo impulsó una política clara: convertir el guano en ferrocarriles. Y así fue. En pocos años las venas ferroviarias del Perú comenzaron a expandirse de manera explosiva. Al pionero Lima Callao se sumaron nuevas rutas: Tacna-Arica, Lima-Chorrillos, Mollendo-Arequipa, el ferrocarril central, el ferrocarril del sur, el de Chiclayo y muchos otros proyectos que ya estaban en plena construcción. Parecía que nada podía detener aquel galope de acero, hasta que llegó la Guerra del Pacífico, y con ella la devastación, el saqueo y la parálisis. A eso se sumaron los gigantescos actos de corrupción de nuestros propios gobiernos, que terminaron por frenar, momentáneamente, el sueño de un Perú interconectado sobre rieles. Sin embargo, y pese a todo, el país volvió a levantarse de los escombros. Como tantas veces en nuestra historia, retomamos el sueño de la modernización con locomotoras. Los tramos olvidados fueron recuperados, las vías destruidas por la guerra se reconstruyeron, y la ambición se volvió aún más grande. Queríamos conectar la costa, la sierra y la selva en un mismo latido de hierro. No era solo un proyecto de transporte, era un intento de mitigar un fenómeno que ya se veía cercano y peligroso: el centralismo. Y por un instante estuvimos muy cerca de lograrlo. Colocaré rieles allí donde solo caminan las llamas, dijo Henry Meiggs, el empresario que marcó un antes y un después en nuestra historia ferroviaria.
Y no exageraba, su visión y su audacia quedaron plasmadas en dos de los proyectos más sorprendentes del mundo: el ferrocarril central andino, que ascendía desde Lima atravesando precipicios, túneles y montañas imposibles hasta internarse en la Sierra Central, y el ferrocarril del sur, que unía el puerto de Mollendo con las grandes urbes del sur andino, como Arequipa, Puno y Cusco. Dos hazañas de ingeniería que asombraban al mundo y que demostraban que el Perú podía estar a la altura de las naciones más avanzadas de aquel momento. Pero esos trenes no solo eran rieles y vagones, eran la materialización de un sueño, el de un país que buscaba desafiar la geografía más dura de Sudamérica y tender puentes de acero entre sus pueblos. El objetivo era claro: conectar la costa, la sierra y la selva, borrar las distancias que alimentaban el centralismo y construir una red que uniera a todo el territorio bajo un mismo pulso. Sin embargo, ese sueño jamás se completó. El ferrocarril central debía llegar a la Amazonía y abrir un corredor comercial hacia el Atlántico, mientras que el ferrocarril del sur debía prolongarse hasta Madre de Dios, integrando definitivamente las tres regiones. Pero las crisis políticas, la corrupción y los vaivenes económicos dejaron estas rutas inconclusas. El acero se detuvo en las montañas y la selva quedó aislada hasta nuestros días, como una promesa incumplida. Estuvimos tan cerca como tantas otras veces en la historia de nuestra nación. El punto de quiebre llegó desde los Estados Unidos. La invención del automóvil y la nueva idea de modernidad se instalaron en el país con fuerza. Se creyó que las autopistas y los recién inventados coches serían los que llevarían al Perú hacia la integración y el desarrollo. Los autos eran más baratos que los trenes y las carreteras más fáciles de construir que las vías férreas. Tal vez por eso nos engañamos. Porque mientras otros países adoptaban el automóvil, pero mantenían sus rieles, en el Perú destrozamos nuestro sistema ferroviario. Solo hay que mirar a Lima. Aquella ciudad victoriana que se movía en tranvías y vagones desapareció. Sus rieles fueron arrancados de su cuerpo para dar paso al asfalto. Pensamos que abrazábamos la modernidad, pero no hubo error más grande. Hoy esas pistas son el epicentro del caos, accidentes, extorsiones, tráfico interminable y el estrés diario de millones de peruanos. Lo que nadie vio en su momento fue que el crecimiento demográfico haría colapsar esas carreteras que se presentaban como la gran solución. En todo el mundo ocurrió lo mismo, y por eso el planeta volvió a mirar a los rieles. Eran sistemas de transporte eficientes, masivos, seguros, ordenados y veloces. El mundo entero desempolva sus vías férreas y revitaliza sus venas de acero. Pero el Perú tiene que empezar de cero. El Perú destruyó sus rieles cuando más los necesitaba, creyendo que el asfalto sería la ruta al progreso. Hoy, mientras el mundo avanza sobre trenes de alta velocidad que cruzan montañas, mares y desiertos, nosotros seguimos atrapados en pistas saturadas, en buses inseguros, en combis que se disputan la vida de los pasajeros a empujones y en un tráfico que le roba horas de vida a millones de peruanos cada día. El resto del mundo entendió que el futuro no está en las carreteras, sino en sistemas masivos, seguros y sostenibles. Alemania, Japón, China e incluso nuestros vecinos de Sudamérica han sabido mantener viva su red ferroviaria, o en todo caso recuperarla. Nosotros, en cambio, decidimos borrar de un tajo el sueño que alguna vez nos conectó. Hoy no queda de otra que empezar de cero, volver a imaginar al Perú enlazado por rieles que unan costa, sierra y selva. Retomar el acero y la ingeniería que alguna vez asombraron al mundo, pero esta vez con visión de largo plazo. No se trata solo de transporte, se trata de integración, de reducir desigualdades, de pensar en un país más conectado y menos centralista. El regreso de los rieles no será fácil, pero créanme, es inevitable,
porque el futuro no espera y el Perú ya perdió demasiado tiempo en este tráfico.